Hola, bienvenidos a una lección más del discipulado Conociendo a Dios. Hoy estaremos tratando el día quinto. Para eso quiero que usted abra su Biblia en el capítulo 1 de Génesis, el versículo 20 al 23. Versículo 20, Dios da una orden. Dijo Dios: produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios les bendijo, diciendo: fructificad, multiplicad, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese en las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. En el día quinto de la creación, Dios ya había puesto de antemano el sol, las estrellas, la luna, y también colocó las aguas, y colocó también la hierba, los árboles, porque eran la manera en que los animales iban a poder subsistir. Así que Dios es un Dios proveedor, porque Él provee antes de que las cosas las necesitemos. Él provee y se suple antes de lo que nosotros le digamos o para lo que Él necesite. Aunque realmente Él no necesita nada de nosotros. Estaba pensando, todo era en el hombre y los animales y los seres vivientes. Entonces en el versículo 20, Dios da una orden. ¿Cuál es la orden del versículo 20? Observe. Dios dijo: produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. ¿De dónde sacó Dios las aves? De las aguas, ¿verdad? Ahí está escrito. Las aves Dios las sacó de las aguas. Y dijo a las aguas que produjeran seres vivientes. Y dice ya el versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. En los animales, hablemos de las aves. Dios las sacó de las aguas. En un día de 24 horas, las aguas produjeron estos animales. Dios dio una orden. Entonces, Dios todavía está haciendo animales, Dios todavía está haciendo aves, Dios todavía está haciendo ballenas, delfines, tiburones. No, Él dio a la vez una sola vez la orden. Él dio una orden nomás, una sola vez. Y las aguas del mar, ¿qué hacen? Producir, producir, producir. Y las aves, ¿qué hacen? Se multiplican como Dios dijo. Lo interesante en los hechos de los animales es que, igual que en las plantas, dice cada uno según su género, conforme a su especie. Entonces, hoy tenemos aves, por ejemplo, el águila. El águila, ¿qué engendra? ¿Qué produce? ¿Qué reproduce? Aguilitos, ¿verdad? Águilas. Y una águila se junta con otra águila para tener aguilitos. Pero ¿por qué una águila no se junta con una gallina para tener hijos? Porque no fue la orden de Dios. Entonces, cada animal, cada ave, cada mamífero en el mar hacen y se reproducen conforme Dios dijo. Una ballena no se junta con un delfín para tener hijos. Un delfín no se junta con un tiburón para tener hijos. Cada uno según su género, conforme a su especie. Y eso es muy bonito, porque exactamente fue lo que hoy las aves nos muestran. ¿Por qué Dios no hizo las aves todas de un solo color? ¿Por qué las hizo con tantos colores, de tantas formas, con tantas diferentes clases de plumas? ¿Qué nos muestra eso de Dios? Si bien la orden de Dios está, ¿cuál es el personaje? Es Dios. ¿Y qué está hablando de Él? ¿Cuáles atributos se ven de Dios allí? Que Dios es un Dios que tiene
multitudes de formas de hacer las cosas. Él es multiforme, la forma de la creatividad de Dios. Inclusive en las plantas, inclusive en el universo, inclusive en las aves, vemos la multiforme sabiduría del diseño de Dios. Diseños que aún apenas estamos nosotros descubriendo. Diseños espectaculares en medio de toda esa creación. Eso es maravilloso. Ahora, ¿qué nos enseña Dios con esto? ¿Por qué un delfín no procrea con un tiburón? Porque no fue la orden de Dios. No hay híbridos en el mar, en el océano, no hay híbridos. Una ballena no ensaya con un delfín o con un tiburón para tener hijos. No, porque su código genético dice que él debe buscar a seres de su mismo género para reproducirse y multiplicarse, como dice el versículo 22. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad. Hay algo muy importante que debemos tener en cuenta. Cuando Dios hizo las plantas, ellos fructifican. Naranjas que producen ¿qué? Naranjas. Cuando crea los animales y da la orden, dice que producen las aves. ¿Qué produce un águila? Águilas. ¿Qué produce una gallina? Pues gallinas o pollitos, ¿verdad? ¿Qué produce un delfín? Pues delfines. Entonces, vemos que la creación obedece al llamado de Dios, obedece a la orden que Él ha dado. Y ellos, la naturaleza, los animales, nunca han alterado el orden de Dios. Así que habían monstruos gigantes, dice, los grandes monstruos marinos, monstruos muy grandes. Monstruos le llamamos a un animal que es demasiado grande. Y realmente, pues no sé si tú lo sepas, pero los mismos científicos lo dicen, que el hombre solo ha descubierto el 5% de lo que hay en el océano. Solo el 5% lo conocemos. No conocemos el 95%. No conocemos ni la profundidad del océano. No sabemos qué criaturas hay allá. No sabemos qué animales existen. Hasta ahora el ser humano ha podido descubrir por medio de submarinos que son a grandes profundidades, llegar a determinadas distancias y observar la diversidad de animales que hay en el fondo del mar. Es increíble ver cómo la diversidad de Dios en la creación. Y esto nos hace recordar su inmenso poder, su inmensa grandeza, su capacidad artística para hacer animales que en el mar son transparentes, como las medusas. Tantos animales en la oscuridad de la profundidad del océano. Animales que que irradian con la luz, que cambian su autonomía. Peces que tienen que tienen una luz adelante para poder coger a sus presas. La diversidad de Dios entonces es impresionante. La pregunta es: ¿el mar ha cambiado? Los tiburones ya no producen tiburones, las ballenas ya no producen ballenas, los peces ya no producen peces. ¿Verdad que no? Ellos siguen haciendo la orden, ellos siguen cumpliendo la orden que Dios dio. ¿Y qué hay en el agua? Pues vida, mucha vida. ¿En dónde nacen los bebés? En agua, ¿verdad? Jesús caminó ¿sobre qué? Sobre las aguas. El Espíritu de Dios en Génesis 1:2 ¿qué hacía? Se movía sobre las aguas. Entonces, ¿qué hay en la vida? ¿Qué hay en el agua? Pues vida. Vida. Así que la creación sigue cumpliendo la orden a la cual fue enviada. Ahora le voy a invitar para que vaya al versículo 24. Génesis 1:24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género. Ahora la orden es ¿para quién? Para la tierra. Dios da una orden a la tierra y le dice: produzcan seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así.
E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Esto sucede en el día sexto. ¿Y por qué les comparto esto de esta manera? Cuando Dios crea los animales o da la orden para que los animales terrestres empiecen a llenar la tierra, da la orden ¿a quién? A la tierra. Dice allí, le dio la orden a la tierra, produzca la tierra animales según su género, conforme a su especie. Entonces salen los cuadrúpedos, salen los animales de la tierra, todos los que tú conoces. ¿Qué ves en ellos? ¿Cuánta agilidad tiene un tigrillo, un tigre, un león? ¿Cuánta fuerza tiene un elefante? ¿Cómo hace un rinoceronte para sostenerse? ¿Cómo hace un hipopótamo para tener una boca tan grande y correr a la velocidad que corre con un cuerpo como el que tiene? ¿Qué vemos en la creación de los animales? Una diversificación, pero cada uno conforme a su género, conforme a su especie. O sea, vacas con toros, que producen ¿qué? Terneros. Caballos con yeguas, que producen ¿qué? Potrillos. Burros con burras, que producen ¿qué? Burritos. Y es la maravillosa creación las que nos muestra cada día que lo que Dios dice se cumple y que la creación dice la verdad. Dios es el Todopoderoso, el Omnisciente, todo lo sabe, el que todo lo conoce. Nadie le enseñó a Dios, Él ha estado por siempre. ¿Dónde estaba Dios cuando hizo todas las cosas? Ahí, en Él. ¿Y dónde están todas las cosas? Creadas en Él. Nada hay que se escape de la creación, o mejor, del Espíritu de Dios. Todo está concentrado en Él. ¿Dónde está el universo? En Él. Porque el universo no puede ser más grande que Dios. Entonces, ¿cómo de grande Dios si el universo es grande? ¿Te imaginas la clase de Dios que tenemos? Es un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, todo lo sabe, todo lo puede. Pero ¿por qué entonces no hace lo que nosotros queremos? ¿Por qué no nos responde cuando necesitamos? Es porque aún no lo conocemos. Porque Él sabe hacia dónde va, Él conoce su ruta, Él sabe su propósito. Y lo que Él quiere es que nosotros nos alineemos con el propósito de Él para que nosotros participemos de la creación y para que seamos partícipes de esa naturaleza divina a la cual ya Él nos había separado de antemano para que viviésemos en ella. Frente a la creación de los animales, vemos una propuesta y hay una pregunta importante. Cuando una yegua y un caballo se juntan, tienen relaciones, ¿qué produce? ¿Qué es lo que se gesta allí? ¿Cuál es el animal que sale como resultado de la unión de esos dos animales? Un potrillo, ¿verdad? Y cuando un burro y una burra se juntan, ¿qué produce? Burritos, ¿verdad? Pero el hombre, en su imaginación y en el querer conocer las cosas, junta una yegua con un burro. Y al juntarlos, el esperma que se produce, el embrión que sale en la yegua, es una mula. Y una mula nace. Y una mula es un animal pequeño de mucha fuerza, y es excelente para la carga. Entonces, esas son las mulas. ¿Tú has visto un mulo? ¿Por qué no hay mulitos? Porque no fue la orden de Dios. No es del mismo género. La yegua no es del mismo género del burro. Por eso lo que sale allí, una mula, la mula es un animal híbrido. No se reproduce, no puede reproducirse, porque genéticamente la información que tiene no es la correcta, porque no es el modelo de Dios. Por lo tanto, no puede multiplicarse. De aquí el hecho de que
un hombre difícilmente podrá producir a otro hombre. Sí, es muy complicado por la condición genética que hasta ahora el hombre ha estado descubriendo, que en los genes está la información, ¿verdad?, de todo lo que el animal, cómo va a ser, y algo que me llamó la atención, inclusive de las mismas ballenas. Las ballenas en la aleta de atrás tienen unas manchas, y esa mancha es la huella digital de cada una de ellas. Quiere decir que no existe una ballena, ni ha existido, que sea igual y que tenga el mismo código genético de otra ballena. O sea, no son iguales, son idénticas, pero no son iguales. La huella de la ballena X es diferente a la huella de la ballena Y. Lo que hace que los animales, aún ellos, sean únicos. No hay dos tigres iguales, no hay dos leones iguales, no hay dos toros iguales, no hay dos vacas iguales. Todas, aunque tienen el mismo género, no tienen el mismo código genético individual. Solamente en especie y en género, pero no individual. Eso las hace únicas. Y viendo esto, nos damos cuenta, pues, que la creación de Dios ha sido perfecta en todo lo que ha hecho. Les da los pulmones exactamente que necesitan las vacas, les da los 4 estómagos que necesitan las vacas. El ser humano no es una vaca, por eso la leche es ¿para quién? Para los terneros, no para el ser humano. El ser humano realmente no necesita la leche. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a mirar de que la creación es perfecta, que todo lo que Dios hizo es perfecto, y la gran pregunta del millón. Dios hizo el Edén y creó insectos, creó zancudos, ¿verdad que sí? Todos los hizo entre el día 5 y el día 6. Pero los zancudos no chupaban sangre, se alimentaban de hierba. Voy a invitarles para que lea el capítulo 1, versículo 30. Leamos desde el 29, la orden que Dios le dio a los animales. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto que hay en ella, os será para comer. Versículo 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue el día 6. En el principio, ¿qué comían los tigres? ¿Qué comían los leones? ¿Qué comían los cocodrilos? Hierba. Hierba. No eran carnívoros. Todos eran herbívoros. Todos los animales en la creación, cuando Dios los hizo, eran herbívoros. Dice que toda planta eran para su sustento. Entonces, ¿qué pasó? Porque hoy vemos que los animales, sobre todo los leones, los tigres, ¿verdad?, son considerados animales peligrosos, carnívoros, salvajes se les llaman, porque atacan al ser humano y se los comen. Y comen toda la carne que encuentren alrededor, aún de ellos mismos. Algo sucedió, ¿verdad? Porque esa no fue la orden de Dios. Algo fue alterado en la creación que aún nosotros no hemos visto. Y es lo que vamos a empezar a ver en este proceso. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque cuando vemos la creación, cuando vemos los cielos, cuando vemos la tierra, vemos que las cosas no están mejorando, sino que están empeorando. Lo que sucede es que algo trascendental sucedió. Entonces, Dios vio que desde Génesis 1, el capítulo 1, versículo 1 al versículo 25, esos 6 días de la creación han sido perfectos. Todo es bueno en gran manera. Por lo tanto,
no había ni un lucero, ni Satanás, ni el diablo, ni ángeles caídos que vienen a desordenar la tierra. Nada de esto había ocurrido porque Dios vio que era bueno en gran manera. Toda la creación era perfecta y todo esto se preparó, se plasmó para por fin, ahora al final, en el día sexto, colocar Dios la pincelada final de su creación, crear al ser humano. Así que te invitamos para que en la próxima lección podamos ver cómo fue que Dios creó al hombre. Una buena tarde.